Bien, vamos con un concepto especialmente importante en las ecuaciones de la recta. Vector director de una recta. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a hacer unas reflexiones antes de hablar de lo que es el vector director. Fijémonos en lo siguiente. Me dan un eje de coordenadas, un vector fijo, en concreto el vector v, y voy a hallar sus componentes. Las componentes de ese vector sabemos que son las proyecciones del vector sobre los ejes, y en este caso serían, si proyecto ese vector sobre el eje X, esta sería su componente en el eje X, digamos que es la sombra que deja en el eje X y vale una unidad. Componente del vector en el eje Y, proyecto el vector sobre el eje Y y 2 unidades. Segunda componente del vector valdría 2. Primera reflexión. ¿Cuántos vectores habrá que tengan la misma dirección que el vector v? Evidentemente infinitos. Por ejemplo, voy a tomar otro vector. Voy a tomar un vector, en este caso este. Voy a hallar sus componentes y lo que está claro que son dos vectores que tienen la misma dirección. Están en rectas paralelas, misma dirección. Componentes de ese vector. Si lo proyecto sobre el eje X, está claro que la sombra que nos deja mide 2 unidades. Lo vamos a llamar W. Vector W, repito, componente o proyección sobre el eje X, 2 unidades. Componente o proyección sobre el eje Y daría lugar a esa sombra 1, 2, 3, 4 unidades. Primera conclusión que sacamos: existen infinitos vectores que tienen la misma dirección. Pero mirad un detalle muy curioso. Todos ellos van a tener sus componentes proporcionales. Es decir, si dividimos primera entre primera, 1 partido por 2 va a ser igual a segunda entre segunda. Para comprobar la igualdad multiplicamos en cruz. 1 por 4, 4, 2 por 4 igual a 4. Conclusión: existen infinitos vectores que tienen la misma dirección. Y en todos ellos sus componentes tienen que ser proporcionales. Entonces, hecha esta reflexión, vamos a pasar a la siguiente lámina. Veamos qué es un vector director. Muy sencillita. La definición nos dice: vector director es todo vector fijo v que tiene la misma dirección que una recta. Es decir, a mí me dan esta recta denominada R. Su expresión analítica, en rigor matemático, se llama esta ecuación de la recta, que hasta ahora es la única que conocemos, es la llamada ecuación explícita de la recta. Nosotros lo vamos a seguir llamando ecuación de la recta. Repetimos, me dan una recta y me dan un vector que es paralelo a dicha recta. Ese es un vector director. Todo vector que tiene la misma dirección que la recta. Es decir, existen infinitos vectores directores a esa recta R que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, yo he tomado ese vector negro simbolizado con V, cuyas componentes son evidentemente 2 y 4. Si proyectamos ese vector sobre el eje X, este sería el valor de la componente en el eje X, 2 unidades. Si lo proyecto sobre el eje Y, nos quedaría este segmento que mide 4 unidades. Componentes del vector 2, 4. Tenemos un vector director de esa recta. Y repito, por definición matemática, es un vector director porque tiene la misma dirección que la recta en cuestión. Veamos que existen infinitos vectores directores. Lo vimos en la lámina anterior. Si las componentes son proporcionales, esos vectores tienen la misma dirección. Divido las dos componentes, por ejemplo, entre 2, o lo que es lo mismo, las multiplico por 1 medio y obtendría 1, 2.
Otro vector director sería un vector de componentes 1, 2. Por ejemplo, si una componente es 1 y la otra componente es 2, es evidente que obtendríamos ese vector. Y de la misma forma, está claro que tiene la misma dirección que el vector v y la misma dirección que la recta. Multiplico por 3 las componentes de ese vector, obtengo componentes proporcionales, 3 por 2, 6, 3 por 4 igual a 12. Ese vector tendrá la misma dirección que esos dos vectores y la misma dirección que esa recta. Resumen de lo dicho hasta ahora. Vector director de una recta, cualquiera de los infinitos vectores que tiene la misma dirección que nuestra recta. Segunda cuestión que debéis tener clara. Hay infinitos vectores directores a la recta R. Por cierto, en la propia recta hay contenidos infinitos vectores. Este vector también sería un vector director de esa recta. Y última reflexión que debemos hacer. Parte importantísima. Mirad. Entre cada uno de los vectores directores de la recta y la pendiente de esa recta hay una relación matemática. Muy sencillito de comprender, mirad. Inicialmente la fórmula nos dice, la pendiente de una recta, nosotros sabemos que se corresponde al coeficiente de la x en esa ecuación. Pues bien, la pendiente de una recta es igual a la segunda componente del vector director dividido entre la primera componente del vector director. Vamos a ver si lo entendéis. Por ejemplo, yo sé que esta recta pasa por estos dos puntos. Para hallar su pendiente, procedíamos de la siguiente forma. Formábamos el famoso triángulo rectángulo, cateto en el eje Y 2 unidades, cateto en el eje X 1 unidad. Es decir, la pendiente de esa recta hasta ahora decíamos que era cateto en el eje Y que vale 2 entre cateto en el eje X que vale 1. Si efectuásemos la operación, igual a 2. Pendiente de nuestra recta vale 2. Si miramos la ecuación de la recta, coeficiente de la X toma el valor 2. Vamos a ver cómo con el vector director hallamos la pendiente. Según la formulita, segunda componente entre primera componente. Por ejemplo, si tomara este vector, la pendiente de una recta cuyo vector director es este, según la fórmula, segunda componente entre primera componente. 4 partido por 2. Evidentemente 2. Si tomara este vector director, la pendiente de la recta, segunda componente entre primera componente. 2 entre 1 daría 2. Si tomamos ese vector director, pendiente de la recta, segunda componente entre primera componente, 12 entre 6 igual a 2. Resumen al contenido de este vídeo. En el próximo curso vais a ver que el concepto de vector director es importantísimo. Nos va a permitir, además de esta ecuación, vamos a deducir la ecuación vectorial de una recta, la ecuación paramétrica, la ecuación continua, etcétera, etcétera. Conclusión a este vídeo, existe un concepto matemático llamado vector director. Todo vector que tiene la misma dirección que nuestra recta de referencia. Segunda conclusión, la pendiente de la recta y las componentes del vector director están relacionadas. La pendiente es igual, segunda componente entre primera componente. Y un detalle que debéis sacar en conclusión. Si me dan el vector, ya sabemos hallar la pendiente de la recta. Pero si me dan la pendiente de la recta, también debéis sacar las componentes del vector. Porque todas las igualdades, os he dicho 1000 veces que se leen en los dos sentidos. Es decir, si a mí me dijeran que la pendiente de una recta vale 2, yo supongo 2 partido de 1. Consiguientemente, el numerador sería la segunda componente del vector
y el denominador la primera componente del vector. Una recta de pendiente 2 va a tener como vector director un vector de componentes 1, 2. Aquí lo tendríamos, vector de componentes 1, 2, o cualquiera cuyas componentes son proporcionales, 2, 4, 6, 12, etcétera, etcétera. Damos por concluido el concepto de vector director y vamos a hacer ejercicios para que este concepto nos quede suficientemente claro, porque repito, en el próximo curso, vector director, concepto importantísimo.